Entonces, muy buenos días, muy buenas tardes. Quizás para muchos hermanos ya muy buenas noches. Hoy tenemos en la Federación Teosófica Interamericana a nuestra hermana Eneida Carbonell. La hermana Eneida Carbonell hoy tendrá una charla muy especial que lleva por título La evolución de la mónada y la energía de Foucault. Pero vamos a presentar la hermana Eneida después de haber recibido del hermano José Álvarez la invocación. Adelante, José, por favor. Gracias. Sentémonos todos con la columna vertebral derecha, los pies tocando el piso. Las manos pueden descansar abiertas hacia arriba en los muslos o hacia abajo apoyados sobre la rodilla. Hagamos 2 respiraciones lentas y profundas. Y ahora repitan mentalmente después de mí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que también es por lo tanto uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Gracias, hermano José Álvarez, por tan bellas palabras de nuestra invocación. Como le decía, la Federación Teosófica Interamericana se encuentra llena de alegría por tener a nuestra querida hermana Eneida Carbonell, hija. Digo hija porque su madre tiene su mismo nombre. Eneida Carbonell nace en un hogar de teósofos. Un padre teósofo entregado totalmente al estudio de la teosofía, muy comprometido con la sociedad teosófica, y una madre igual, comprometida desde el inicio con aquel ser para unirse en matrimonio y tener un hogar de hijos teósofos, y todos prácticamente dedicados al trabajo teosófico. Nuestra querida Eneida, como le decimos Nana, cariñosamente, se dedica en cuerpo y alma al trabajo teosófico. Eneida es docente porque trabaja en la educación de jóvenes. Creo que es profesora de matemática. Es una trabajadora incansable y una estudiosa que investiga enormemente sobre todos los puntos de la ciencia. Nuestra querida hermana vive en California y es parte de la Logia España de California. Una logia que muy pronto va a cumplir su 103 aniversario y ha sido cuidada por sus miembros, y entre ellos la familia Carbonell le ha dedicado parte de su vida a que esa logia permanezca viva en este gran proceso de la vida. Como les dije antes, nuestra querida hermana Eneida Carbonell, hija, nos va a dar esa charla que lleva por título La evolución de la mónada y la energía de Foucault. Les pido su atención, mantengan sus cámaras si quieren apagadas para que no haya distracción, porque estas charlas necesitan de una entrega mental y emocional de parte nuestra para estar presente. En este momento, querida hermana, gracias por estar aquí, por dedicarnos este tiempo de tu vida tan ocupada al trabajo de la Federación. Los micrófonos son tuyos en este momento.
Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Magali, y a todos. Buenos días, hermanos, y gracias por compartir este tiempo teosófico. Bueno, pues el tema de hoy es la energía de Fohat y la evolución de la mónada. La mónada es esa unidad de vida primordial, el espíritu y la materia unificada en su quinta esencia. Y estamos hablando de esa mónada como el triple logo, por decirlo así, que después se va a diferenciar en la mónada universal y en la mónada y en las mónadas. Fohat, por otro lado, es la suprema energía creadora del divino pensamiento de la mente universal, la luz del logos. Por un proceso suprasensorio elevado y místico, Fohat separa y diferencia esta unidad de vida, o sea, esa mónada divina, suprema y universal, en las innumerables mónadas de vidas, en los mundos informes y deformes, o sea, los mundos arúpicos y rúpicos, para enlazarlos una vez más a través de ese puente cósmico, jerárquico, de vida y conciencia espiritual. Entonces, esta es una breve introducción y ahora vamos a pasar a considerar algunos aspectos de Fohat y la mónada en su manifestación, tal cual la señora Blavatsky los describe en la estanza 5 de Cosmogénesis de la Doctrina Secreta, y con la mira a cómo podemos utilizar la energía de Fohat en nuestras vidas para desenvolvernos y llegar a conocernos como unidades de vida espiritual. Entonces, no vamos obviamente, a hacer todos los detalles de la estanza 5 porque es muy extensa. Yo escogí para esta presentación las primeras locas de la estanza 5 y algunos de sus comentarios para ver cómo se desenvuelve Fohat en sus diferentes niveles. Y después también escogí la evolución de la mónada tal cual el señor Adam Warcock lo ve en su evolución cíclica y de sus estudios también de lo que la señora Blavatsky nos dice sobre la mónada en la doctrina secreta. Entonces vamos a comenzar con la Shloka 1, que dice lo siguiente. Los 7 primordiales, los 7 primeros soplos del dragón de la sabiduría, producen a su vez el torbellino de fuego con sus sagrados alientos de circulación giratoria. Estas imágenes que pueden ver aquí son pinturas. Yo le pregunté a mi primo que si me podía hacer algunas pinturas sobre estas eslocas y él lo hizo. Él vive en Miami, es pintor, pero también es maestro de primaria y enseña pintura y otras cosas. Pero es muy dedicado, entonces él hizo su propia, de su propia percepción de las eslocas, él hizo estas imágenes. Como ven, es un dragón dando vueltas circulatoriamente. Ahora vamos a ver qué es lo que yo entendí y lo que nos dice la Blavatsky. Entonces dice, los 7 primordiales, también llamados los primeros 7 alientos del dragón de la sabiduría, son realmente fuerzas creativas, espirituales de una naturaleza inteligente, que van a llevar a cabo, desenvolviendo y guiando el plan divino evolutivo del cosmos y del hombre. Los movimientos involutivos y evolutivos circulan en forma espiral en ciclos alternos de manifestación e inmanifestación. El viento de fuego circular de los 7 primordiales se vuelve el polvo cósmico incandescente, y cada átomo del universo posee en sí la potencialidad de la propia conciencia. En consecuencia, la posibilidad de la evolución de la conciencia superior
en cada giro evolutivo. El aliento del dragón de la sabiduría puede ser visto como el símbolo de la vida y del deseo de crear, haciendo al viento su mensajero y a las incandescentes llamas sus ministros. Aunque este torbellino de fuego puede ser visto como caótico e intimidante, como el destructor de todas las cosas en el universo y no el creador de ellas, conlleva un plan creativo e inteligente que va a ser impreso en toda forma de vida, desde el átomo más diminuto hasta el arcángel más grande. Entonces, ¿qué nos dice HPV sobre este primer eslogan? Ella nos dice, si no queremos desechar la existencia de la humanidad espiritual dentro de la humanidad física, y este es el punto clave aquí, que si no queremos desechar la existencia de la humanidad espiritual dentro de la humanidad física, entonces tenemos que admitir la existencia de los 7 primordiales, también llamados los hijos de la luz, Dayan Shohans, los constructores, los lipikas, que son los registradores del karma, entre otras cosas, pero esa es una de sus funciones más importantes. Los hijos nacidos de la mente del primer rayo, manifestado del todo desconocido. Todo esto son nombres dados a estos 7 primordiales. Son los hijos nacidos del rayo, del primer rayo de ese germen, el primer rayo manifestado del todo desconocido, o sea, de Parabrahman, lo absoluto, etc. Pues estos constituyen la raíz misma del hombre espiritual. Entonces todos estamos enraizados con esa conexión espiritual desde los primeros comienzos de todo Manvantara, de todo proceso evolutivo. Estamos ligados con ese Padre eterno, ese innombrable, ese absoluto, ese Parabrahman, y con ese rayo espiritual del todo desconocido, por decirlo así, que después, claro, va a hacerse dar a conocer a través de el proceso de desenvolvimiento de la conciencia, que en eso consiste la evolución. Porque primero está nada más que en potencia. Primero está en potencia, En potencia, muy escondido, pero está. muy escondido, pero está. Y entonces emana a ese hijo que es el rayo primordial. Y a medida que vayamos evolucionando y perfeccionándonos, entonces ya lo vamos a ir de verdad conociendo. Bien, entonces ella va a dar una visión panorámica desde esos niveles tan sublimes y poco a poco vamos a ver qué relación va teniendo con todos los planos y principios en el hombre. Enseña la doctrina secreta que para llegar a convertirse en un Dios divino y plenamente consciente, sí, aún las más elevadas, las inteligencias espirituales primarias tienen que pasar por la fase humana. Cada entidad debe haber conquistado por sí mismo el derecho de convertirse en divina por medio de la propia experiencia. O sea, que la condición humana es una condición de convergencia, por decirlo así, de todas esas energías espirituales, de todo ese aspecto jerárquico constructivo en lo que se llama el hombre, y todos tienen que pasar por la experiencia de llegar a ser hombre y de conocerse como ser no solamente de alma animal, sino que también va a tenerse que conocer como alma humana y como alma divina. Y esto ella lo va ahora. Sí, se va a ir individualizando. Se va a ir individualizando. Ella lo va a desenvolver. Dice, cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en divino por medio de la propia experiencia. Los hijos nacidos de la mente, los rishis, los constructores, etc.,
fueron todos hombres, cualesquiera haya sido su forma y aspectos, en otros mundos y en manvántaras precedentes, que son los largos periodos de manifestación y evolución. A eso se le llaman los manvántaras. Y los hombres han tomado formas de diferentes constituciones, pero todos estos, aquellos nacidos de la mente, han tomado esas, ya al tener mente se le puede decir que tiene esa condición de ser hombre. O sea, la mente en el cuaternario y la chispa divina que ilumina esa mente. Hegel, el gran pensador alemán del siglo XVI, quien era parte del movimiento idealista y de iluminación, debe haber conocido, sentido intuitivamente esta verdad, cuando dice que lo inconsciente ha desenvuelto el universo únicamente con la esperanza de alcanzar conciencia clara de sí mismo, o en otras palabras, de convertirse en hombre. Entonces, este es un punto muy importante porque la señora Blavatsky nos lo indica tanto en las 3 proposiciones fundamentales como en los 6 puntos del resumen que ella nos da en el libro de Fundamentos de la Filosofía Esotérica. O sea, ¿qué es lo que quiere decir este párrafo? Que de aquella absoluta inconsciencia, que también es absoluta inconsciencia, que también es absoluta conciencia, incondicionada. Sat, que es el reino de la verdad, de la seidad, que es el ser y el no ser, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o será, se desenvuelve esa mente universal, la mente universal, impregnando a todo átomo y forma de vida con una conciencia de su especie propia y en su propio plano de percepción. Por ende, la injunción, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al hombre, los dioses y el universo. Entonces, es todo este proceso de venir de una total, aparente, completamente inconsciencia, porque es una conciencia incondicionada, desconocida para el hombre, en cierto sentido, hasta que ya nos hayamos iluminado, nos hayamos elevado y expandido tanto que nos unimos con el reino total de la realidad última, primaria, de la verdad suprema. Entonces, como todo esto es un proceso, al descender y nos velamos en distintos velos de condicionamiento, entonces por eso es que la conciencia del hombre tiene que irse despertando y llegando a conocer todos sus niveles hasta que pueda últimamente unirse de nuevo al Padre, a su mónada superior, a su alma budimanas, que es su espíritu divino, que consigue a través de su conciencia espiritual despierta y de su mente superior. Entonces, en esto consiste el llegar a ser consciente de sí mismo. Bueno, eso es muy importante Sí. en el hombre, conoce desde Sí mismo, sí. porque el hombre ya es autoconsciente. Los otros reinos no lo son, los inferiores no lo son. Tienen conciencia, pero no autoconciencia. Entonces el hombre, al ganar la autoconciencia, que eso es lo que hemos ganado todos nosotros, podemos, por medio de la ley de analogía, conocer los mundos inferiores y los superiores, porque nosotros somos un microcosmos y podemos, con ese conocimiento de nosotros mismos, aplicarlo a todo lo que nos rodea, tanto el inferior como el superior. Claro, claro, porque todo, exacto, porque todo átomo, esa es otra comparación muy interesante la que ella hace. A ver, déjame mover esto para acá. Compara al átomo, y ahora lo viene aquí y lo dice, ¿ve? Que sí, que el átomo y el ángel, todos tienen conciencia de su propio tipo, pero casi se está comparando de que el átomo
es una vida en sí llena de conciencia y que somos atómicos en todos los niveles. Somos de diferentes niveles de atomicidad, por decirlo Sí, así. son diferentes Porque niveles. Ujú. el ángel también es atómico, pero tiene una conciencia también mucho más amplia y diferente que el hombre y el hombre, que el animal, Sí. el animal que es vegetal y que Claro, el depende mineral. del Pero ángel, pero todo está lleno de conciencia y todo, por eso es que todo puede evolucionar, porque a través de ese proceso de abrirse más y más en conciencia es que puede pasar de un reino a otro también, en forma a otro reino. y el ángel es interesante también lo del ángel, porque hay ángeles que son inferiores al hombre y hay ángeles muy superiores al hombre. También. Depende de si han pasado por la calidad de hombre, son ángeles superiores. Ah, Si sí, no sí. han pasado Si no han todavía, pasado por la entonces, calidad de... Eso es un y punto es la importante. autoconciencia. Sí, y es la autoconciencia y el saberse conocer a sí mismo, el desenvolver todos los poderes de percepción. Entonces ella nos dice aquí, el viento de fuego circular es el polvo cósmico incandescente que sigue el pensamiento director de las fuerzas creadoras, por lo que cada átomo en el universo posee en sí la potencialidad de la propia conciencia y es como las mónadas de Leibniz, un universo en sí mismo y por sí mismo. Entonces, es un átomo y un ángel. O sea, que todo es fantástico porque todo es un mundo en sí y entonces tiene su propia autonomía, su propia independencia, su propia conciencia, su propia potencialidad de desenvolvimiento, desde el átomo hasta el ángel. Y todo está em, impregnado de esas fuerzas creadoras que en cierto sentido lo van a guiar en esta evolución. Lo que pasa que, claro, el proceso de tomar conciencia en los diferentes niveles no es un proceso así tan rápido como uno ah, eh, quiera que sea. Todo tiene su propia ley, su propio tiempo y también está el grado de error, que todo puede no llegar a cumplir con el plan de esa vida particular en el sentido correcto. Entonces, por eso viene el karma, los ajustes, etcétera, etcétera, porque no, aunque todo es divino, no todo se conoce como divino, por decirlo así. Todo tiene también un, todo está sujeto a un proceso de despertamiento y evolutivo a la misma vez, porque está en la forma y en la forma tiene una restricción y esa restricción pues implica un proceso de desenvolvimiento de la inteligencia dentro de esa forma. Bueno, pasamos entonces a la esloca 2. Me da la impresión que las preguntas y los aportes van a ser al final. Entonces continuamos. Dice esloca 2. Ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. El Siu se convierte en Fohat, el hijo veloz de los hijos divinos, cuyos hijos son los Lipicas. Todo esto se va a explicar. Lleva mensajes circulares. Fohat es el corcel y el pensamiento el jinete. Él atraviesa como el rayo las nubes de fuego. Da 3, 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y de las 7 inferiores. Alza la voz y llama a las chispas innumerables y las reúne. Y ya se ve un lenguaje un poco más simbólico, más geométrico, pero ya hay un plan detrás de todo este movimiento y jerárquico. Vamos a ver. Entonces, en esta esloca 2, los 7 primordiales, en su aspecto de sabiduría y voluntad, hacen del torbellino de fuego, o sea, de ese polvo cósmico incandescente y de cada átomo del universo, los mensajeros de su voluntad. Todo tiene un mensaje que dar
un plan a llevar a cabo. Los 7 primordiales, también llamados los hijos divinos, entre ellos los lipicas, están los lipicas o regentes del Karma, llevan mensajes circulares con la ayuda de Fohat, el hijo veloz de los hijos divinos. Fohat, en otras palabras, es el pensamiento divino encarnado que imprime el mensaje del plan divino en todas las regiones del universo, llamando a todos los innumerables átomos y reuniéndolos en la red de la vida, una, visible e invisible. Que están los mundos arrúpicos, como habíamos dicho, que son los llamados mundos no vistos o numénicos o invisibles, y los mundos visibles. Y todo está unido, está ligado por este mensajero, por este plan divino del pensamiento divino, de Fohat, que es la energía universal que los reúne a todos en un proceso de desenvolvimiento. Entonces, HPV nos dice, esto presenta a los 7 primordiales usando como vehículo, o sea, Vahana o sujeto manifestado, que se convierte en el símbolo del poder que le dirige, usando como vehículo a Fohat, que se convierte en el símbolo del poder que lo dirige, llamado en consecuencia el mensajero de su voluntad, el torbellino de fuego. Siu se convierte en Fohat. Ahora, ¿qué quiere decir Siu? Siu es el único conocimiento verdadero, mágico, o la sabiduría oculta, llegando a ser la expresión de la sabiduría colectiva de los Dhyani Budas y de los Dhyani Bodhisattvas. Hay 5 Dhyanis que son los Budas celestiales, cuyas manifestaciones en el mundo de la forma y la materia son los Budas humanos. Esotéricamente, los Dhyani Budas son 7, de los cuales tan solo 5 se han manifestado hasta el presente, y 2 tienen que venir en las razas raíces sexta y séptima. O sea, que la sabiduría oculta ya está presente en la mente universal. Y a través de Foja, su principal mensajero, y de todos estos primordiales, de todas estas jerarquías de Dhyani Budas y Dhyani Chohan, Dhyani Bodhisattvas, que están en esos niveles espirituales de sabiduría bien sublimes, bien altos, por un proceso de emanación, de reflexión, de proyección y de diferenciación. Todas esas energías espirituales inteligentes, como el rayo místico que hablamos al principio, irradian esa sabiduría en la humanidad que ya llega a esa condición de ser un Buda, un representativo Buda de la humanidad como ser humano, pero que ya llega a esa condición. Entonces hace ese vínculo, forma ese vínculo con esos exaltados seres espirituales en esos niveles, pero están los Budas, como había dice, en el mundo de la forma y la materia, los Budas humanos, que son representativos de esas energías espirituales. O sea que esa concatenación está ahí, pero uno tiene que dar el grado para poder recibir esa energía y ser un verdadero representativo de esos Budas, de esa inteligencia, de esa sabiduría. Y como dice Blavatsky, todo esto tiene que ser un esfuerzo por mérito personal, que uno haga esas transformaciones y dé la nota de llegar a poder ser un ser de luz, por decirlo así, y ayudar a los demás. Pero todo impulso hacia esa condición de amor y sabiduría, de compasión por la humanidad, pues son pasos que cada uno de nosotros puede dar en ese mismo desenvolvimiento, porque nosotros también como seres humanos que estamos en ese avance
también tenemos que dar nuestros pasos en esa dirección para poder ser de ayuda a nuestros hermanos. Y no estamos desligados de todas estas seres superiores. Bueno, en el mundo fenomenal y cósmico, Fojat es el poder oculto, eléctrico y vital, que bajo la voluntad del Logos creador une y relaciona todas las formas, dándoles el primer impulso que se convierte con el tiempo en ley. ¿Mm? Entonces, ahí está ya el aspecto sabiduría, el aspecto eléctrica vital de la voluntad de ese lobo creador que une todas las formas, y también la ley que surge de esa condición universal, de esa energía universal que impregna todo en el universo. Entonces, no vivimos en un mundo sin ley, aunque aparentemente el caos está presente. No, También, es necesario, si no, no pudiéramos evolucionar correctamente. Es necesario desde los inicios poner orden. Y el orden está dado por las leyes universales. Leyes universales, la de armonía principalmente, que es la que de verdad va a lograr esas unificaciones últimas que vamos a tener cuando evolucionemos propiamente y nos perfeccionemos. Entonces están las otras leyes, que es la ley kármica, la cíclica, la de analogía, la de atracción y la ley esotérica, que esa es muy importante, que nos demos cuenta, que dice que cada cual tiene que evolucionar por sí mismo. No puede venir nadie a ayudarte en lo más mínimo. Lo que sí, uno recibe orientación, de eso, pero el esfuerzo lo tiene que hacer cada cual. Entonces, esa es la ley también. Esas leyes son muy justas y muy bien organizadas de manera tal que como vivimos en ellas, no vamos a tener otro propósito más elevado que seguirlas. sí, claro, porque hay que despertar a ella, es importante porque si no, todo sería muy fácil, ¿verdad? Nos creamos karma negativo. No, el que ve discordia en uno, y todos vemos discordia de una manera o de otra, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que despertar a través de esa discordia o aparente caos en que pueda uno encontrarse y ver cómo hacerle para salir de esa discordia y ver cómo trabajar con uno mismo para despertar, ya sea emocionalmente, mentalmente o espiritualmente. Tiene uno que hacer ese esfuerzo. Claro que uno puede recibir guías, como tú dices, porque para esto tenemos esta gran enseñanza que nos da muchas pautas maravillosas para poder hacer ese trabajo, pero últimamente uno tiene que tomar las riendas de su propia mente, de su propia individualidad, por decirlo así, en el sentido apropiado para poder salir de los desajustes que pueda encontrar, de las desavenencias y discordias que también pueden surgir de momento a momento en diferentes etapas de la vida. Ok, entonces dice, pero en el universo inmanifestado, Fojat es sencillamente el poder creador potencial, en virtud de cuya acción el nómeno de todos los fenómenos futuros se divide, por decirlo así, solo para reunirse en un acto místico, suprasensible y emitir el rayo creador. Cuando el Hijo Divino se destaca, Fojat se transforma en la fuerza que reúne a los átomos elementales y hace que se agreguen y combinen. Fojat lleva a efecto el plan que está en la mente de la naturaleza o en el pensamiento divino en lo referente al desarrollo y crecimiento de una cosa especial.
es metafísicamente el pensamiento objetivizado o objetivado de los dioses, el verbo hecho carne, en una escala inferior y el mensajero de la ideación cósmica y humana en la vida universal. En su aspecto secundario, Foja es la energía solar, el fluido eléctrico vital y el cuarto principio de conservación, el alma animal, por decirlo así, de la naturaleza o la electricidad. Todo esto nos lo dice Blavatsky y es importante reflexionar varias veces sobre todos estos aspectos de Fohat, porque como pueden ver, Fohat se manifiesta de diferentes formas en los mundos suprasensibles y en los mundos del pensamiento divino y en los mundos de los principios del ser humano, como en este caso ella nos está dando el índice de que es el cuarto principio, o sea, el kama, el deseo, pero también es voluntad. Entonces tiene esa doble manifestación en el hombre y como vamos a ver más adelante, también es el amor, no solamente el amor del deseo, sino el amor espiritual, el amor espiritual. Ok, entonces ahora continuamos con el simbolismo. Los 3 y 7 pasos se refieren tanto a las 7 esferas, según la doctrina esotérica habitadas por el hombre, como a las 7 regiones de la Tierra. Los pasos son símbolos y emblemas mutua y correlativamente del espíritu, alma y cuerpo hombre, del círculo transformado en espíritu, el alma del mundo y de su cuerpo o tierra. Bueno, todo esto tiene que ver con, por decirlo así, la construcción del campo evolutivo de la humanidad, donde el ser humano se va a desenvolver y también no está desligado de la evolución del cosmos, como ya sabemos, pero y que se desenvuelve de esta manera. Pero 3 y 7 ya se ha hablado que son los 3 aspectos del logo que se desenvuelve en los 3, en la tríada superior de Atma, Buddha y Manas, que a su vez son 7 porque también va a venir la evolución de todos los otros principios del cuaternario inferior. Entonces, todos los 7 principios son parte de esta evolución y a la misma vez cada principio tiene está asociado también con una ronda de la cadena en que se está, por ejemplo, la cadena terrestre que el ser humano se está desenvolviendo. Pero todo esto es un proceso en que se está activando cada uno de los principios cada vez más. Se dice que nosotros estamos ahora en la cuarta ronda de la quinta raza. Entonces, por decirlo así, estamos desenvolviendo, madurando el kama, por decirlo así, el aspecto del deseo, se está madurando las emociones más y más, no solamente madurando, sino que también nos damos cuenta que hay que purificarlas para que concibamos emociones mucho más elevadas y nobles, y la mente la estamos activando más y más para poder elevarnos a la mente superior y que entonces la evolución búdica, que es de la intuición espiritual, se pueda reflejar más en las emociones nobles y elevadas y en la mente clarificada. Entonces todo eso está empezando a ocurrir en nuestro nivel, pero tenemos que dar los giros apropiados en esta ronda y de esta cadena y para poder seguir a la próxima, al próximo ciclo de ascenso. Entonces, todos estos 7 planetas, por decirlo así, que es un estudio bien detallado y complicado, pues básicamente está ocurriendo y está ahí. Y entonces, este aspecto formativo se da simbólicamente en la doctrina secreta como esos 7, 3 y 7 pasos, que son las 7 esferas y habitadas por el hombre y también
las 7 regiones de la Tierra, que yo estimo se refiere a esas 7 razas que están evolucionando también. Que todas participan de los 7 principios, pero quizás hay un énfasis de un principio particular en cada una de esas 7 regiones de la Tierra. Bueno, entonces, como dice, los pasos son simples y emblemas múltiples relativamente el espíritu, alma y cuerpo, hombre, del círculo transformado en espíritu, el alma del mundo y de su cuerpo tierra. La deidad invisible es también así los Dayan Shohans o los Rishis, los 7 primitivos, como habíamos dicho, los 9 sin unidad sintética y 10 incluyendo a esta, desde la cual pasa al hombre. El chakra transhimalaico tiene inscrito dentro de él el triángulo, la primera línea, el cuadrado, la segunda línea y un pentágono con un punto en el centro, bien sea así o alguna otra variación. El círculo cabalístico de los Elohim, que son los Dayan Shohans, revela cuando las letras de la palabra Alhim o Elohim son leídas numéricamente, los famosos números 1, 3, 5, 1, 4, o por anagrama 3, 1, 4, 1, 5, el pi astronómico o el significado oculto de los Dhyani Budas, de los Gerbers, los Gibrurim, los Kabeirei y los Elohim, todos significando grandes hombres, titanes, hombres celestiales y en la tierra gigantes. Entonces, este es un punto simbólico que hay que también reflexionar y meditar en él, pero básicamente, de acuerdo a lo que yo he estudiado y entendido, el 31415, como ustedes saben, el pi que es 3.1415, pero bueno, en referencia a lo que se está diciendo, es el valor de pi es la circunferencia de un círculo dividido por su diámetro. Ese es el valor de cualquier círculo, no importa qué tamaño ese círculo pueda tener, siempre aparece esa relación, esa razón, esa proporción entre la longitud del círculo y su diámetro es igual a 3.1415. Pero simbólicamente quizás eso pueda ser entendido como el 3, que es la mónada superior, el aspecto triple de esa mónada superior, inseparable de la unidad de vida que se vuelve a reflejar y está unida al cuaternario en el hombre, que es el aspecto del cuerpo físico, su doble etéreo, prana y su kama, con su cuerpo astral. Bueno, el cuaternario en el hombre, la triada superior del 3, que es, como habíamos dicho, espíritu divino, alma, la conciencia espiritual, despierta, buddhi, y la mente superior y la mente con sus 2 aspectos, el superior y el concreto, o dirigido hacia las cosas de la tierra, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el proceso evolutivo en nosotros está representado en cierto sentido por volver a esa unidad a través de el despertamiento de todas las facultades en el hombre, y por eso el 5, que es símbolo de ya el hombre unido, integrado, ya unido a su aspecto superior, o sea, el hombre que llega a esa perfección, a ese despertamiento, a ese desenvolvimiento de su conciencia superior. Entonces ese es el famoso 5 o la estrella de 5 puntas. Entonces todo eso es un simbólico de esos grandes hombres que ya han hecho ese proceso, han pasado por ese proceso evolutivo y han despertado todas sus potencias, todas sus facultades en favor de esa iluminación y están ahí detrás. Entonces ese es el aspecto, yo diría, simbólico de uno de los aspectos simbólicos de lo que ella está diciéndonos aquí. Entonces esa es la selección que yo hice. Hay mucho más en ese Sloka 1 y 2 que la Blavatsky nos dice, pero
dado nuestro tiempo, este es lo que yo escogí. Entonces pasemos ahora a la Shloka 3. Él es su conductor, el espíritu que las guía. Cuando comienza su obra, separa las chispas del reino inferior que se ciernen y tiemblan gozosas en sus radiantes moradas y forma con ellas los gérmenes de las ruedas. Las coloca en las 6 direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. Aquí, como pueden ver, es todo un aspecto formativo, muy inteligente, todo está conectado. Y vamos a ver qué significa ese 6, que es más bien la conexión entre el triángulo superior y el triángulo inferior. Pero que es, o sea, el espíritu y la materia, el espíritu volcándose en la materia, unidos por esa energía de Four Hands. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta Shloka 3? Four Hands, el hijo veloz, el poder eléctrico vital, personificado, la unidad trascendental que enlaza a todas las energías cósmicas. Es no solamente el mensajero de la ideación cósmica y humana, sino que es el espíritu que guía y dirige. Comienza su trabajo en los reinos inferiores, separando las chispas de los átomos minerales. Como la fuerza activa de la vida universal, engrana la manifestación y formación del sistema planetario y solar, el cual tiende a un movimiento circular. Por esto, la analogía de una rueda o de un sistema de ruedas movientes. El proceso creativo es siempre gozoso para la nueva vida emergente. Estas vidas están radiantes en sus nuevas moradas y están listas para llevar a cabo la labor de sembrar los gérmenes de lo venidero. Las 6 direcciones del espacio significan aquí el doble triángulo, la unión y fusión del espíritu puro y de la materia, de lo arrupa, los mundos espirituales sin forma, y de los rupa, los mundos visibles y materiales, de los cuales los triángulos son un símbolo, y de los cuales los 7 mundos o esferoides de nuestra cadena planetaria, en particular la cadena terrestre, es un ejemplo. La rueda central es el centro de vida logórica de la cadena, el centro de equilibrio desde el cual la vida es sostenida y mantenida. También es vista como un centro laya, desde donde la vida es asimilada para ser resumida y continuar en su nuevo ciclo. Pasa de una ronda, de un giro a otro giro, o de un globo a otro globo, y de una ronda a otra ronda. Pasa por ese proceso de Manvantara y Pralaya, de manifestación y de recogimiento. Y también a la misma vez hay siempre un equilibrio que está manteniendo todo este proceso. Entonces HPV nos dice sobre este Shloka 3. Ruedas, como ya se ha explicado, son los centros de fuerza en torno de los cuales se esparce la materia cósmica primordial, y pasando por todos los 6 grados de consolidación, se convierte en esferoidal y termina por transformarse en globos o esferas. Entonces, vale la pena ver cuáles son esos, de acuerdo a la ciencia, cuáles son los 6 etapas de consolidación. Okay. Nos dice que los 6 grados de consolidación en la materia son el derretimiento o la fundación, la fusión, donde la sustancia cambia de sólido a líquido. Segundo, el congelamiento. La sustancia cambia de líquido a sólido. Tercero, la vaporización o evaporización. Las moléculas sufren una transición espontánea de líquido
al gas. La condensación, que es lo opuesto de vaporización, un cambio de estado de la materia del gas al líquido. Después está la deposición, el asentamiento de partículas o sedimentos sobre una superficie, un cambio de gas a sólido. Después la sublimación, transición de sólido a gas sin pasar por la etapa líquida intermedia. También se habla de que está la ionización del gas al plasma y el plasma como estado de la materia. O sea que vivimos en un mundo increíble de diferentes etapas de la materia, ¿no? El plasma de la materia universal, el aspecto plástico ese de la sustancia homogénea que se llama tacha, que se diferencia, como los maestros también lo han dicho en sus cartas, en todos los elementos primordiales y que tienen una relación con todos los principios, porque cada elemento primordial tiene su relación con su principio. Pero bueno, aquí, volviendo al tema, es como se está formando todas estas globos y ruedas. Entonces pasan por todas estas etapas. Es uno de los dogmas fundamentales de la cosmogonía esotérica que durante los kalpas o evos de vida, el movimiento muy importante, que en los periodos de reposo pulsa y vibra a través de cada átomo dormido, asume una tendencia hacia el movimiento circular. Es un movimiento giratorio que puede decirse que armoniza todos los otros movimientos, que siempre va en aumento desde el despertar primero del cosmos hasta un nuevo día. La deidad se convierte en un torbellino. Como pueden ver también el movimiento de la misma galaxia con sus dos brazos, ¿verdad? El movimiento giratorio espiral ahí demuestra todo esto. Y eso sostiene todos los sistemas que hay en la galaxia. Igual que en las órbitas del Tron alrededor del núcleo de los protones en un átomo, así también hay un movimiento de otras partículas subatómicas que están ocurriendo, pero todo en órbitas. Igual en los planetas de este sistema solar, alrededor del Sol, también hay una cierta armonía en ese movimiento elíptico y espiral que está ocurriendo. Y cada cual tiene su propio eje también. Entonces, las ruedas también son llamadas rotae, las ruedas movientes de los orbes celestiales que toman parte en la creación del mundo, cuando el significado se refiere al principio animador de las estrellas y planetas, pues en la Cábala se las presenta por los aufaninos, los ángeles de las esferas y estrellas, de las cuales son las almas animadoras. Y esto es parte importante de la cosmogonía que HPV nos presenta, de que no solamente es un movimiento rotatorio y de circular y de que se va formativo de todas las esferas y que sea esto solamente aleatorio, así está ocurriendo por esa misma fuerza de movimiento, sino que siempre está esa inteligencia, esos espíritus planetarios que están guiando también y animando la evolución que está ocurriendo en todos los planetas, en todas las galaxias, en todas las formas que están evolucionando. Entonces eso también es un aspecto importante, que está el espíritu animador de las estrellas y planetas, y no estamos separados de esos guardianes, por decirlo así, de eso que están guiando también la evolución de los planetas, de la ronda. Entonces, la primera causa es lo infinito o ilimitado. Esta concede existencia al primer finito o limitado, el cual es el logos en su manifestación y el universo. Lo que produce un límite es análogo al movimiento. El límite producido es un punto, cuya esencia es el movimiento, pero careciendo de partes. Esta esencia no es movimiento efectivo, sino únicamente un connato o intento hacia el mismo. En nuestra doctrina
no es un conato, sino un cambio de eterna vibración en el manifestado al movimiento en vórtices en el mundo fenomenal o manifestado. De este principio han procedido la expansión, el espacio, la figura y la sucesión o tiempo. Así como en geometría un punto genera una línea una superficie y una superficie un sólido. Del mismo modo aquí el conato del punto tiende hacia líneas, superficies y sólidos. En otras palabras, el universo se halla contenido in ovo en el primer punto natural. De esa eterna vibración surge ese germen en el punto natural y de ahí se diferencia, vienen las emanaciones, las radiaciones, el aspecto formativo de ese punto que se vuelve el movimiento giratorio, el círculo, una de las expresiones más acabadas de ese movimiento, pero también la espiral y todo viene a ser, por decirlo así. Las 6 direcciones del espacio significan aquí el doble triángulo, la unión y fusión del espíritu puro y de la materia, de los rupa y de los rupa, de los cuales los triángulos son el símbolo. Esto ya se ha dicho, pero bueno, ella lo recalca aquí. Este doble triángulo es un símbolo de Vishnu, que es el dios conservativo y conserva los mundos que van a desenvolverse, pero está inseparablemente ligada a Vishnu de Shiva, que es el aspecto destructivo para regenerar, y de Brahman, que es el aspecto creador. Entonces, creador, conservador y destructor o regenerador no se pueden desligar, pero si no hay conservación, no hay posible evolución. Entonces, por eso es importante que esa relación de lo superior y la materia informada por ese espíritu estén presentes para que haya una evolución. Todo esto son símbolos de ese proceso. Es el sello de Salomón, el Sri Antara de los Brahmanes. Bueno, ahí termina esa selección del Shloka 3. Y ahora pasamos al Shloka 4. Kohat traza líneas espirales para unir la sexta y la séptima. La corona, un ejército de los hijos de la luz, se sitúa en cada uno de los ángulos. Los lipikas se colocan en las ruedas centrales. Dicen ellos, esto es bueno. El primer mundo divino está dispuesto. El primero, el segundo, entonces el divino Rupa se refleja en Chayaloka, la primera vestidura de Anupadaka. En este Shloka 4, Kohat, en su calidad de amor divino, traza líneas espirales para unir el espíritu puro, que es el Atman, el séptimo principio, con el alma espiritual y divina, que es Buddhi, el sexto. Al casar el espíritu divino con su alma espiritual, una corona de corazón y amor, de luz y vida es formado. Para que este amor y luz irradien, iluminen y guíen los mundos formativos mentales y del intelecto, una hueste de seres angélicos, los Dayan Shohans, toman su puesto para supervisar sus respectivas regiones como vigilantes místicos desde el comienzo hasta el final del Manvantara. En consecuencia, los mundos sin forma del pensamiento divino, el arrupa divino, se refleja en los mundos de sombra de forma primaria, en el intelectual, el Chayaloka, la primera vestidura de Anupadaka, donde los Dhyani Budas tienen sus moradas, al ser ellos los señores de la contemplación, de corazones compasivos, existentes por sí mismos, nacidos de sí mismos y sin padres. Por eso se le dice Anupadaka, porque Anupadaka quiere decir sin padres. Pero están esta primera vestidura, por decirlo así, de esa mónada superior que va a ser dotada con ese aspecto de amor, de luz, de compasión, de divinidad, de espiritualidad suprema. HPB comenta:
Este trazar de líneas espirales se refiere tanto a la evolución de los principios del hombre como a los de la naturaleza. Evolución que tiene lugar gradualmente, como sucede con todas las demás cosas en la naturaleza. El sexto principio en el hombre, Buddhi, el alma divina, si bien un mero soplo en nuestras concepciones, es, sin embargo, algo material cuando se le compara con el espíritu divino Atman, del cual es el mensajero o vehículo. O sea que Buddhi es el mensajero vehículo del espíritu divino. Por eso se le dice que es la conciencia espiritual. Pero en nuestras concepciones parece como un mero soplo, porque todo es muy sublime, muy sutil, pero está presente y es mucho más potente que otros principios, por decirlo así. Pero ahí está, surge de esos niveles, o está ya presente. Kohar, en su calidad de amor divino, Eros, el poder eléctrico de afinidad y simpatía, se representa alegóricamente como tratando de unir el espíritu puro, el rayo inseparable del uno absoluto con el alma, constituyendo los dos la mónada en el hombre y en la naturaleza, el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. Hoja está uniendo esa mónada con el alma del hombre. Lo siempre incondicionado con lo manifestado. El primero es ahora el segundo mundo de los Lipikas, se refiere a lo mismo. Porque, bueno, esto es muy abstracto, pero ella lo desenvuelve mucho más ahí en su comentario. Pero ella siempre habla de que está el número de los fenómenos o lo primero de lo segundo, porque como siempre hay como ese primero está ahí siempre presente y siempre hay una emanación o proyección, en cierto sentido como una sombra de eso que primero que hay. Entonces, por eso se habla de eso, del segundo, pero casi el segundo se puede decir que es el primero en lo manifestado, pero en lo inmanifestado queda como el primero, por decirlo así. Entonces, esa conexión ella siempre la establece. Por eso es que la idea de los velos es increíble, porque, pero no está separado a la misma vez. Bueno. El ejército en cada ángulo es la hueste de seres angélicos, Dayan Shohan, designados para guiar y velar sobre cada región respectiva desde el principio hasta el fin del Manvantara. Ellos son los místicos vigilantes de los cabalistas cristianos y alquimistas y están numerados tanto simbólica como cosmogónicamente con el sistema numérico del universo. Los números con que estos seres celestiales se hayan relacionado son sumamente difíciles de explicar, pues cada número se refiere a varios grupos de distintas ideas, según el grupo particular de ángeles que se pretende representar. Y sí, esto sería un estudio muy complejo que tomar. Yo sé que hay algunos teósofos estudiosos avanzados, como el mismo Geoffrey Hudson, creo que y Geoffrey Volta también, pero ellos han tomado algunos de estos estudios sobre las jerarquías angélicas y designan los ángeles con sus correspondientes vibraciones, colores, ideas que representan, energías que supervisan, etcétera, etcétera. Y siempre hay un número asociado, un color, un número, una vibración, un sonido, con cada una de estas jerarquías angélicas. Y sí es complicado, pero se dice que los verdaderos iniciados son los que van a tener acceso a cómo trabaja todo esto. Sin embargo, me atrevo a decir algo de los números. Los números aparentemente parecen ser entidades concretas y definitivamente en el plano físico lo son. Tú dices, bueno, una manzana, dos manzanas, tres manzanas, etcétera. Pero matemáticamente, uno que ha estudiado un poco más de matemática, cada número realmente es una convergencia
de una serie o un proceso de desenvolvimiento de otra sumatoria de números que llegan a ese número. O sea, que cada número es una entidad en desenvolvimiento. Si uno se pone a meditar en qué cosa es el 0, qué cosa es el 1, el 2 y cuántas representaciones pueden tener, yo creo que eso sería una meditación muy buena que hacer, porque eso uno se da cuenta de que son entidades vibratorias inteligentes que están representando todo un movimiento. Entonces, pues eso, aquí ella nos está hablando de ese aspecto formativo y de que los ángeles no son solo entidades así paradas, vigilantes, o los Diane Chojón, o los conductores, o los lipitas, sino que están en un movimiento armónico y protegiendo todas estas evoluciones a través de la inteligencia, entonces, y de un orden, porque hay un principio que está ordenando todo estos procesos. Entonces, eso es lo que yo creo que se indica con toda esta simbología que ella nos está dando y esta conexión. Bueno, entonces continúa Blavatsky. El primero es el segundo porque el primero no puede realmente ser numerado o considerado como tal, pues es el reino del nómeno en su manifestación primaria, el umbral del mundo de la verdad, o Sat, a través del cual la energía directa que radia de la realidad una, la deidad sin nombre, llega a nosotros. Aquí el intraducible término Sat, seidad, es probable que de nuevo origine un concepto erróneo, desde el momento que aquello que es manifestado no puede ser Sat, sino algo fenomenal, no eterno, ni aún en verdad sempiterno. Es coevo y coexistente con la vida una, sin segundo, pero como manifestación es aún maya como el resto. Entonces aquí ella aclara un poco más sobre ya lo que se manifiesta, ya tiene en parte, participa de esa temporalidad, participa del maya de venir a ser y desenvolverse y de cierta separación, pero que también tiene esa posibilidad, claro, de estar unido al reino de la verdad, de que últimamente se unifique. Bueno, ya eso es un proceso más velado, pero bueno, da ese aspecto de que todo lo que se manifiesta tiene una limitación, es en cierto sentido, está sujeto a un proceso evolutivo, pero que últimamente, desde esa misma restricción, puede llegarse a conocer como unidad también y participar de la verdad, aunque no sea la verdad suprema de la seidad inconocible. Entonces, este mundo de la verdad, o sea, puede únicamente describirse según el comentario como una estrella resplandeciente, desprendida del corazón de la eternidad, el faro de esperanza de cuyos 7 rayos peinen los 7 mundos del ser. Verdaderamente es así, puesto que estos son las 7 luces cuyas reflexiones constituyen las inmortales mónadas humanas, el alma o el espíritu irradiador de cada criatura de la familia humana. Entonces, no estamos separados de ese mundo de la verdad, pero como pueden ver, estamos sujetos al proceso evolutivo y por lo tanto a Maya. En consecuencia, primero está esta luz septenaria, después el mundo divino, las innumerables luces encendidas en la luz primitiva, los Budi o almas divinas sin forma, del último mundo Arupa informe, la suma total, según el lenguaje misterioso de la antigua estancia. HPB se refiere a esta como a la ley fundamental en la ciencia culta, la cual es la unidad radical de la última esencia de cada parte constituyente de los compuestos de la naturaleza, desde la estrella al átomo mineral,
desde el más elevado Dayan Chohan hasta el más pequeño infusorio, en la aceptación completa de la palabra y ya se aplique al mundo espiritual, al intelectual o al físico. Entonces, cada mundo está basado en la unidad y por eso es que no se puede separar ninguna de las evoluciones que ocurren en el hombre, que son esas tres evoluciones. La evolución monádica espiritual, la evolución intelectual, mental, psíquico-física, psíquico-emocional y la física, porque todo se refleja el uno en la otra últimamente. Entonces, y no estamos separables de esa mónada inmortal. Esa es la imagen que ella nos está dando y que esa unidad radical está siempre presente, que se expresa de diferentes maneras, entre ellas la ley de la armonía, la ley de karma, la ley de reencarnación, que va ajustando todo este proceso. Por ende, la mónada nacida de la naturaleza y de la esencia misma de los siete y cuyo principio más elevado permanece en el séptimo elemento cósmico, tiene que verificar su vuelta septenaria a través del ciclo de la existencia y las formas, desde la más elevada a la más inferior, y luego nuevamente desde el hombre a Dios. En los umbrales del paranirvana reasume su esencia primitiva y se convierte de nuevo en lo absoluto. Entonces, esto fue lo que yo escogí de Fojarts. Y ahora dos o tres párrafos más sobre ideas de la mónada, porque la mónada, como ese que hemos visto aquí, es la parte de la triada superior y cómo va a desenvolverse en el ser humano. Entonces, de la evolución cíclica, una perspectiva teosófica de Adam Warcock, los tres esquemas de evolución. ¿Qué queremos significar cuando decimos que el hombre llega al globo A en la primera ronda? Lo que queremos decir es que la mónada divina es la que arriba. Esta mónada es un Dayan Chohan germinal, una entidad separada y distinta de otras. Entonces, la esencia monádica únicamente se individualiza en mónadas separadas al graduarse en el reino humano. Más allá de nuestro reino se sitúan las innumerables jerarquías de Dayan Chohans, todos los cuales son seres espirituales autoconscientes que han ganado su libertad de la necesidad de la encarnación física. El estadio humano es, por lo tanto, un estadio de transición en el que la semilla de la individualidad espiritual está presente, pero requiere ser desenvuelta. La mónada contiene dentro de sí misma la potencialidad para desarrollar los 7 principios, pero al comienzo del ciclo, ninguno de esos está desenvuelto. ¿Cómo es que tiene esta potencialidad? Es porque la chispa o mónada es por sí misma emanada de las 7 jerarquías creadoras, como habíamos estado viendo. Es como si un rayo irradiado del corazón del cosmos haya pasado a través de estas jerarquías y que al hacerlo, cada una de ellas lo haya provisto de una cualidad o coloración que se desenvuelve una parte inseparable de él. Entonces, se va a ir desenvolviendo los 7 principios en el hombre, siempre conectado con esa mónada. Y por eso es que es la evolución, va a pasar por los ciclos de ciclos, en las rondas de la cadena terrestre. Estos 7 principios o cualidades inherentes requieren expresión, requieren hacerse manifiestos o explícitos, como se señaló antes. Cada principio humano se desenvuelve en su totalidad en cada ronda planetaria. Cada principio humano se desenvuelve en su totalidad en cada ronda planetaria.
sea que nosotros tenemos todos los principios, pero no están activados todos completamente, y por eso es la evolución monádica. Y ese triple aspecto de la evolución monádica, la espiritual, la intelectual y la física. En esta ronda, la cuarta, el cuarto principio, Kama, que es el principio de el deseo en el astral, las emociones, está siendo madurado por completo. Y las semillas del quinto principio, que es el mental, son plantadas. Estamos evolucionando también mentalmente, estamos sembrando las semillas que van a fructificar en el completo desdoblamiento de la mente superior iluminada por Buda. En la quinta ronda, el quinto principio será perfeccionado, que es lo que acabo de decir, y las semillas del sexto serán a su vez sembradas, que es ya la intuición espiritual despierta, la mente superior. La evolución de los 7 principios puede ser dividida por conveniencia en 3 procesos, esquemas: el espiritual o monádico, el intelectual y el físico. En cada caso, la evolución consiste en el desarrollo de un vehículo adecuado para la expresión de aquel grupo de funciones en la constitución humana. El primero en desarrollarse es el esquema físico. Ese proceso continuará, de hecho, a través de las 7 rondas. Pero para la cuarta ronda, la base física está suficientemente desarrollada para que comience el segundo esquema, el intelectual. En la cuarta ronda, el hombre desarrolla un intelecto físico o mente basada en el cerebro. En la quinta ronda se desenvuelven las capacidades de la mente, o lo que se denomina mente espiritual. En la última ronda, la chispa adquiere una existencia autoconsciente, y el tercer esquema, el espiritual, puede comenzar completamente. No quiere decir que no sembremos semillas desde ahora. En la sexta ronda, el hombre puede llegar a ser un Buda. En la séptima, un Dayan Chohan, habiendo realizado totalmente su potencial. Estoy describiendo eso que Blavatsky había dicho, que tenemos que pasar por todos esos giros involutivos y evolutivos. Primero hasta el físico y después el ascenso de vuelta hasta llegar al Padre Eterno. El proceso que desenvuelve estos vehículos en los cuales y mediante los cuales la chispa manifiesta su luz está también controlado por jerarquías creativas, siguiendo un orden inferior a aquellas que dotan la chispa con sus cualidades inherentes o principios. Son estas jerarquías inferiores las que tienen relación directa sobre el hombre conforme éste se desenvuelve a través de la ronda. La monádica está, como su nombre lo implica, relacionada con el desarrollo y desenvolvimiento de la mónada en fases de actividad cada vez más elevadas, en conjunción con la intelectual, representadas por los manasa dayanis, que son los devas solares o pitris akshnisvata, los que conceden inteligencia y conciencia al hombre, y la física, representada por los chadyas, de los espíritus de los pitris lunares, en torno de los cuales ha formado la naturaleza el actual cuerpo físico. Este cuerpo sirve como vehículo para el desarrollo, empleando una palabra errónea, y las transformaciones por medio de manas, que es la mente, y gracias a la acumulación de experiencias que tenemos que sufrir transformaciones, estas metempsicosis, que son las experiencias, a través de las experiencias de sufrimiento, las experiencias que tengamos de alegría, de despertarnos a nuestra verdadera naturaleza a través de nuestra comprensión, entendimiento de nuestras experiencias, pues así vamos haciendo esas transformaciones. Vamos respondiendo diferentemente y vamos ampliando nuestra conciencia. Entonces, gracias a la acumulación de experiencias de lo finito, lo que nos ocurre en esta finitud, en esta limitación de la vida, con todos nuestros principios, vamos activando esos aspectos esenciales nuestros que son parte de lo infinito, de lo trascendental, de esas esencias, de lo transitorio en lo eterno y absoluto. Cada uno de estos 3 sistemas posee sus leyes propias y es regido y guiado por grupos diferentes
de los más elevados Dayanis o Logois. Cada uno de ellos se haya representado en la constitución del hombre. Así que nosotros estamos inseparables en nuestra constitución de todas esas jerarquías. ¿Bien? En nuestro mismo físico, si uno lo mira, el sistema respiratorio, muscular, nervioso, etcétera, etcétera, todo eso tiene de por sí una inteligencia que nos mantiene vivos durante un periodo de tiempo. Pero claro, cuando hay enfermedades, etcétera, etcétera, también hay desajustes que tienen que, entonces, la misma inteligencia del cuerpo y de la mente psíquica también ayudarse. Entonces, cada uno de ellos se haya representado en la constitución del hombre, el microcosmos del macrocosmos, y la unión de estas tres corrientes en él es lo que es del hace el ser complejo, que es en la actualidad. Entonces, somos un ser complejo, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama esto? Tenemos grandes potenciales. Entonces, para concluir, como hemos visto, FOHATS, aparte de ser uno de sus aspectos, el cuarto principio, el principio de conservación o Kama en el hombre, es también en una de sus primarias manifestaciones la energía del amor y la mónada, la conciencia espiritual despierta ya unificada con la mente superior. Entonces, ¿qué podemos hacer para cumplir con la premisa, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los hombres, los dioses y el universo? Ciertamente, a los pies del maestro, el maestro le indica a Yudhu Krishnamurti las calificaciones a desenvolver: discernimiento, desapego, buena conducta y amor. Todo empieza y termina también con la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos y con el motivo en la acción en nuestra vida diaria. Si podemos desechar todo mal pensamiento y elevarlo a cosas buenas, bellas y útiles, así como llenarnos de simpatía, buena voluntad, comprensión y amor, la armonización y unificación de nuestra conciencia con los ideales de la evolución espiritual no será algo inalcanzable, sino que irá informando cada momento de nuestra vida que pongamos la más elevada atención a este llamado. Que así pueda ser. Y para terminar, no sé cómo estamos de tiempo, yo escogí un pensamiento de cada uno de estas calificaciones: discernimiento, ausencia de deseo, recta conducta y amor, de a los pies del maestro, que podemos reflexionar, y así acabamos el estudio de hoy. Sobre el discernimiento nos dice Krishnamurti, este es el número 38 de la edición que yo tengo, que es la de Orión, México. Sí, esto de aquí. Dice lo siguiente: discernimiento. Deberás distinguir entre la verdad y la falsedad. Deberás aprender a ser veraz en todo, en el pensamiento, en la palabra y en la acción. La ausencia de deseo nos dice el número 72. No desees hablar, bien está hablar poco, mejor aún es callar del todo, a menos que estés perfectamente seguro de lo que vas a decir es verdadero, bueno y útil. Antes de hablar, considera atentamente si lo que vas a decir reúne aquellos tres requisitos. Si no los tiene, guarda silencio. Entonces, discernimiento, ausencia de deseo, todo eso pues nos va purificando el campo mental, nos va abriendo nuestra percepción intuitiva. Meditemos en esos dos aspectos. Hay mucho que meditar, mucho que reflexionar. ¿Por qué el silencio nos ayuda a desapegarnos? ¿Por qué el discernimiento entre la verdad y la falsedad nos aclara nuestra mente?
Entonces, recta conducta, el número 127 nos dice, debes tener confianza en ti mismo. Dices que te conoces demasiado bien. Si así lo sientes, de hecho no te conoces. Te es conocida solamente la débil cáscara externa que con frecuencia ha caído en el fango. Pero tú, el verdadero tú, eres una chispa de la propia divina llama o flama. Y Dios, que es omnipotente, mora en ti, y por esta razón nada existe que tú no puedas hacer si quieres lograrlo. Es la mora de nosotros. Y por último, un pensamiento sobre el amor, el 135, que es la energía de Fohat, porque a través de ser de la recta conducta nos volvemos un instrumento más fiable de estas energías del amor. Nos dice el amor en el 135. En la vida cotidiana esto implica dos cosas. Primero, que cuides de no dañar a ningún ser viviente. Que cuides de no dañar a ningún ser viviente. Segundo, que siempre estés pendiente de cualquier oportunidad de prestar ayuda. Primeramente, no dañar en modo alguno. 3 son los pecados que en el mundo producen más daño que todo lo demás: la maledicencia, la crueldad y la superstición, porque son pecados contra el amor. El hombre que deseare llenar su corazón con el amor de Dios deberá estar continuamente en guardia contra estos 3. Bueno, aquí terminamos, Magali. Así que adelante. Gracias, gracias. Vamos a ver si hay preguntas de los hermanos. Gracias. Gracias, hermana, por la ponencia. Y claramente esto es complejo, somos un ser complejo porque somos un ser espiritual en un cuerpo físico, o sea, somos un alma en un cuerpo físico. Y el engranaje no es fácil, como hemos visto, todo ese engranaje, ese tejido de lo que se llama el ser humano para estar en este planeta, ha sido un proceso evolutivo bien complejo, bien desenvuelto, pero también está la parte de que ahora nosotros somos los que en conciencia tenemos que despertar a nuestro Espíritu Santo, a nuestro Espíritu Divino, y entonces tenemos índice que se nos ha dado en esta visión panorámica que la señora presenta, Blavatsky nos presenta en Cosmogénesis y Antropogénesis. Pero también están estas joyas espirituales como a los pies del maestro, etcétera, pero sobre todo yo diría a los pies del maestro, que en un lenguaje sencillo nos está dando pausas como despertar nuestra mente, nuestra conciencia espiritual, nuestra alma, por decirlo así, a estas realidades internas de la chispa divina del ser humano. Entonces, gracias. Ángela. Como miembro de la Logia España, pues te conozco, los conocemos, y quiero darte las gracias por esa conferencia tan excelente que en verdad nos obliga a estudiar la doctrina secreta. Porque sí, como dijo Magali, y lo pensamos también, yo digo lo mismo, es una cosa densa, pero si uno se integra a su estudio en esa fase, pues uno logra entender al menos intelectualmente muchas cosas. Ahora, me encantó, como dijo también, estoy de acuerdo con ella, con Carolina, la parte de A los pies del maestro, que como tú dijiste, es un libro pequeñito, pero grande conocimiento. Si nosotros lográramos, en verdad, hacer nuestro y hacer todo el trabajo de ese libro, iríamos un poco más deprisa, ¿verdad? De todas maneras, gracias, Nana. Okay. Felicidades, felicitaciones. Gracias. Gracias a ti también. Ok, Patricia Chávez. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Patricia. Esta información me llegó muy en el alma, sobre todo por los conceptos y
lo que es el desarrollo del tema. Realmente muy enriquecedor. Una pregunta, esta energía creadora obviamente está dentro de todas las cosas y todas las formas que existen en el universo. Mi pregunta es, aparte del despertar que el ser humano quiere hacer en esta vida y que a veces no lo logra por varias reencarnaciones, ¿qué es otra forma de pensamiento que podría generar aparte del despertar? ¿Qué es lo que el ser humano buscaría a futuro para poder desarrollar esta energía divina? Gracias. Sí, bueno, primero tenemos el deseo, que ella expresa que el deseo es, como te diré, una de las manifestaciones de Foja. Entonces, si no tenemos deseos, no queremos proteger lo que tenemos en estos momentos. Pero también ese deseo se tiene que ir transformando de solamente deseo de protección, de deseo de procrearnos, de deseo de mantener nuestro status quo, de deseo de también realizar nuestros ideales, porque empieza por uno querer saber, por ejemplo. El querer es un deseo, pero ese deseo empieza también a purificarse y a elevarse. Entonces lo que se llama amor y voluntad, que empieza uno a comprender la unidad de la vida, que no está realmente desligada de los demás y de su evolución tampoco. Se quiere ya contribuir a la evolución también, ayudar a la evolución de la humanidad a medida que tú vas creciendo en comprensión, en, en sentimiento de simpatía y buena voluntad. Y todo eso va, ese amor va entonces expandiéndose. Entonces, esas son energías creadoras que también trabajan en conjunción con la mente. Y entonces, aunque fallemos muchas veces, porque nos faltan las ganas, nos falta la comprensión todavía, no estamos completamente despejados ni emocionalmente ni mentalmente, sabemos que por ahí hay un camino, entonces vamos efectuando, vamos haciendo el esfuerzo. Entonces el esfuerzo es una manera de ver a Fojar también. Queremos ir iluminándonos y no egoístamente, sino porque eso es parte de irse expandiendo y de poder contribuir verdaderamente a la unidad de vida, verter lo que nosotros vamos realizando como comprensión. Entonces, todas estas calificaciones que nos dan a los pies maestros, por ejemplo, nos invita a reflexionar y a ponerlas en práctica en nuestra vida. Y eso mismo va despertando nuestra energía fojática. El deseo se va transformando en un equilibrio y en una energía compasiva de equilibrio y de comprensión mucho más acabada. Y eso mismo te va dando entonces la voluntad, porque ya los deseos más burdos que antes nos retenían aquí abajo en estas condiciones solamente de la mente física y cerebral egoísta, pues se va transformando en egoísmo y en comprensión, y vas viendo que también ese ser existe en ti y que lo que antes no podías hacer, ya ahora sí lo puedes hacer. Entonces todo eso uno lo puede ir comprobando, pero tiene que uno efectuar ese esfuerzo que se manifiesta de diferentes formas, a través del discernimiento, a través del desapego o el equilibrio mental, a través de la buena conducta y a través que es trabajando el instrumento interno, el carácter, la construcción del carácter de uno va ocurriendo, y entonces el amor también va surgiendo cuando el deseo ya se vuelve no dañar, por ejemplo. Eso ya tienes la energía, se conserva de otra manera y entonces la utilizas de otra manera. No sé si eso te ayuda en algo, pero espero que sí te... Muchísimas gracias por su respuesta. Buena tarde a todos. Sí, lo mío es cortito. Naná, como miembro de la Logia España también, quería decirte que me encantó tu conferencia y que sí, y que maravillosa, de verdad que sí. Y eso nos inspira, como dijo Ángela, a seguir estudiando la doctrina secreta.
Muchas gracias, me encantó, de verdad que sí. Muchas gracias. Un tema de por sí muy profundo. La pregunta de Patricia fue muy pertinente. Yo entiendo que Foucault tal vez Puede hablar un poquito más alto, Luis. Subirle volumen. lo que yo entiendo que Foucault dentro de la evolución aquí se constituye ya en el aliento de vida. Obviamente nos hace un poco determinar lo que tú acabas de describir, cuál es el deseo, el amor, la voluntad, pero que también va a despertar esto, el deseo y lógicamente nos hace concluir en el respeto a la manifestación, a la naturaleza, turismo, inclusive lógicamente en lo personal, al carácter y a nuestra evolución. En ese sentido, creo que la cadena del Foucault se da en toda la naturaleza. Claro, Sí. es un poco avanzar en un laberinto. Cuando uno se voltea, encuentra que hay muchos caminos que convergen a este tipo de evolución. Pero, claro, Krishnamurti tiene esa sabiduría de condensarla en posiblemente recetas personales, pero lo cierto es que tú has descrito que es bien complejo y Sí. lógicamente tiene que ser así porque la naturaleza para darse en todos los mundos debe tener cosas muy propias, pero lo cierto es que el gran mérito es que saber esto tal vez no es por egoísmo o tratar de tener más conocimiento, sino porque con eso se va determinando la bondad del Creador y lógicamente nos explica por diferentes facetas, por diferentes puntos de vista, esta enorme maravilla que es la vida. Muchas gracias. Realmente muy inspiradora tu exposición. Gracias. Ok, muchas gracias, Luis. Emilce. Gracias, Luis. Emilce, adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. En Sí. realidad, únicamente es manifestarle mi admiración hacia ustedes y hacia toda la familia Carbonell. Yo no las conocía, gracias a Gaspar Gutiérrez, a Gaspar Torres, perdón, y realmente fue un descubrir unas personas maravillosas, pero sobre todo que llevan a cabo lo que enseñan día a día. Eso me parece el mejor ejemplo y el mejor entendimiento de la teosofía, porque para manifestar todo lo que manifestaron y a lo largo de sus vidas, cómo la viven, realmente las admiro. A tu mamá y a todos, siempre respondiendo con mucha sabiduría y de una forma muy fraterna, desde la mayor humildad, pero con la sabiduría a flor de piel. Gracias, gracias. Gracias, Emilce. Intentamos, ahí vamos. A ver, mamá te quiere decir algo también a ti y a los demás y sobre el tema. Ay, gracias. Yo lo que quiero es puntualizar Ok. la obra de Dora Vázquez, lo maravilloso que ella ha hecho, el esfuerzo que ha hecho para que de verdad nosotros podamos evolucionar. Sí, sí. Uno se va dando cuenta más de la magnífica sacrificio y obra que ella nos dejó en Exacto, 60 cada vez años de que vida. uno Increíble. lee sus libros, valora más ese esfuerzo tan extraordinario y tan maravilloso que ella hizo. Sí. Entonces, yo lo que quiero decirles es que ayer hablamos también de la personalidad, cuando el hombre está en la personalidad y todavía no ha logrado unirse a su yo superior, ego superior. a su yo superior. Es un tramo enorme, Sí. es un tramo enorme y probablemente en la que todos nosotros estemos envueltos. Sí. Porque ya cuando nos unimos a nuestro yo superior,
ya empezamos las iniciaciones. Sí, claro. Pero mientras no somos iniciados, estamos aquí Velados, todavía en la tenemos personalidad. obscuraciones Ahora, de distintos tipos. hay diferentes grados Sí, que ayer vimos. sí, El hombre común, sí. el hombre avanzado, el aspirante, porque está en probación, que quiere ya unirse, el discípulo en probación, porque todavía no está considerado discípulo, y el discípulo. Esos 5 tipos de seres humanos, estamos todos mezclados aquí. Y cuando logramos la iniciación, también volvemos a ayudar a estos otros que todavía no se han desenvuelto. Entonces, ¿qué sucede con el hombre común? El hombre común, como estamos en la 4ª ronda, tiene los deseos, esos que tú estabas hablando, todos Activos, dirigidos hacia la personalidad. hacia su propia personalidad, a su ego. Así es. Entonces, ese ser humano no piensa ni siquiera que es divino. Claro, claro. Y es los 3 vestíbulos que habló Blavatsky, el de la ignorancia. La ignorancia como desde el punto de vista de que no conoce que es divino. ¿Qué hizo Blavatsky para despertarnos de esa ignorancia? Primero nos explicó, claro, en la voz del silencio nos explicó los tres vestíbulos, el de la ignorancia, el del aprendizaje y el de la sala de la sabiduría. Bueno, entonces, ¿qué hizo? La doctrina secreta. En la doctrina secreta ella ha dado todo tipo de detalles para que comprendamos, por lo menos intelectualmente, después lo vamos a tener que realizar, pero por lo menos comprendamos intelectualmente lo que somos y a dónde vamos y de dónde venimos. Es una maravilla lo que esta señora ha hecho. Y todos los otros pensadores nos dan guías para que nosotros podamos lograr ese propósito final. Eso es lo que hizo Krishnamurti ahí en ese librito, y es un compendio de conocimiento que tiene la teosofía maravilloso. Yo espero que no lo desaprovechen. Sí. Y tenemos la oportunidad de que ella lo haya recibido de esos grandes seres y hoy poder estudiarlo y compartirlo. Es un gran privilegio. Hace 149 años ya, ahora en noviembre, se funda la Sociedad Teosófica en el mundo. Y de ahí en adelante, ella misma dijo, este conocimiento no es para aquellos seres que estaban encarnados cuando ella escribió esa doctrina secreta. Esto es para una raza venidera. Entonces, quería hacer estos comentarios para que cada uno se dé cuenta la oportunidad que tenemos nosotros como seres humanos de saber verdaderamente. No lo vamos a entender todo en un día, le digo a todos los presentes, pero sí vamos dando pasos de esta oportunidad que hemos tenido de entender un poquito de lo grande, de lo total. Y entonces, esta ha sido una oportunidad que ha tenido la humanidad en este momento. Y les digo, el que lo quiera aprovechar, lo aprovecha. Que cuesta, pero la charla ha sido excelente, excelente. Yo me siento feliz. Gracias, Nana. Vamos a despedirte porque te lo merece y quiero que no pierda la humanidad. Sí, la humanidad no pierde esta oportunidad. No la pierda. Un besito, Magali, un besito. Ay, gracias, mi amor. Y hola, gracias. No pude alzar la manita porque mi compu no la tiene de momento, pero yo quería decir algo. Perdón, Magali, gracias. A mí me ha encantado el trabajo y estoy de acuerdo en que poco a poco este laberinto
se va desenredando y nos motiva para seguir estudiando y seguir trabajando. Es una motivación muy grande cada día, para cada día de nuestra vida. Pero también quería hacer hincapié en que vuestra inquietud para el trabajo de la manifestación de los dibujos, como el del primer Sloka, me encantó, y así los sucesivos, y fue muy explícito a través del dibujo. Muchas gracias, encantada. A mí también me encantó en mi